Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Este es el tema central de la mañana. La serie Feliz para Siempre presenta testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, escrito por Elena G. de White. Ya hace algunas semanas hemos iniciado la primera sección titulada Matrimonio, y hemos visto de las 4 partes que tiene esta sección, hemos iniciado a trabajar con la primera parte, donde estamos viendo 10 hechos y principios importantes. Vimos, por ejemplo, Dios es un designio original de Dios. El matrimonio es designio original de Dios. Vimos aprobado por Dios en la actualidad. También vimos respecto del matrimonio, yo diría, lean la palabra de Dios. Una preparación para el cielo. Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el símbolo mismo del hogar celestial. Algo que no le gusta a muchos. Una unión duradera para siempre. También vimos en la mente juveniles el matrimonio está revestido de romanticismo. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente y desde un punto de vista más elevado. Hicimos el análisis de cada uno de estos puntos. En la segunda sección vimos todo en el nombre de Jesús. Necesidad de una preparación cuidadosa. Y mi querida Emma. En la tercera sección vimos consulta con Dios. Y para hoy tenemos solamente con creyentes. Veamos qué nos dice. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por dirigirnos en el tema central de la mañana de hoy. Oramos pidiendo su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Solamente con creyentes. De paso, la cita que voy a leer me sorprendió la primera vez que la leí, ya hace casi como 6 meses. Espero que lo sorprenda a usted también. Leo. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa, que puso en juego su influencia con el fin de apartar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado, aquí la palabra quedado, entiéndase que es habitado en Sodoma, privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca Abraham, su tío.
la influencia de su esposa y las amistades que tuvo en aquella ciudad, en Sodoma, ciudad impía, lo había inducido a apostatar de Dios. Lo habrían inducido a apostatar de Dios si no hubiera sido por las fieles instrucciones que había recibido antes de su amado protector Abraham. Ahora bien, el casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. ¿Qué tiene de impresionante esta lámina que a mí me causó pavor? En la sección anterior vimos que decía solamente con creyentes. O sea, voy a regresar a aquella parte. Aquí. No, una más atrás. Aquí. Vamos a buscar donde dice aquí. En las mentes juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo. Miren esta parte, hermano, y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede contar. Joya de los testimonios. Tomo 1, página 577 y Hogar Adventista, página 309. Por causa de eso que nosotros llamamos amor, pero que en realidad es una infatuación. Nuestros ojos se ciegan al entendimiento y no nos percatamos que estamos cayendo en la trampa del enemigo. Creamos un romanticismo que nubla la visión y los principios. Por eso esta sección termina diciendo: desde un punto de vista elevado, los profesos cristianos no deberían entrar en relación matrimonial hasta que el asunto haya sido considerado cuidadosamente con oración y desde un elevado punto de vista para ver si Dios puede ser glorificado. Cuando descuidamos esta parte, ocurre lo que vemos o lo que vimos en la sección, en la tercera sección. No se consulta con Dios. Y aquí está el problema de Lot. Las características de la esposa de Lot definitivamente la descartan, la sacan de la lista de las que podrían ser de las mujeres que
Lot pudiera haber escogido como esposa, compañera para toda la vida. Definitivamente Lot no consultó con Dios. Las siguientes palabras dice de Cristo debían ser tomadas en cuenta siempre. Hoy día, más que nunca, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó, y a todos, y los destruyó a todos. Hoy vemos el mismo apasionamiento en lo que tiene que ver con el casamiento. Jóvenes y hombres y mujeres mayores que deberían actuar con sabiduría y discernimiento en este punto, en este asunto, se conducen como hechizados. Es que eso es exactamente lo que produce la infatuación, hechiza el entendimiento. Parecía que el poder satánico se apoderara de ellos. El noviazgo y el matrimonio son los temas absorbentes. Se constituyen así los matrimonios más indiscretos. Dios no es consultado. Los sentimientos, los deseos y las pasiones humanas echan por tierra todo hasta que la suerte está sellada. El resultado de todo esto es una miseria que no se puede narrar. Y Dios acaba siendo deshonrado. El lecho matrimonial no es santificado. ¿No debería producirse un cambio decidido en relación con este asunto tan importante? Carta 84 de 1888. Ahora podemos entender por qué Lot pasó por la terrible situación en Sodoma. Si leemos la cita una vez más, ahora la entenderemos mejor. Lot no consultó con Dios. Y parecía que nunca consultaba con Dios en nada. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa. Pero la mente de Job estaba infatuada. Job estaba cargado de romanticismo. Y no vio eso en ella cuando la escogió por esposa. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa. Difícilmente se pueden ocultar esas dos características en una persona. Esta puso en juego su influencia con el fin. ¿Cuál fue su influencia? El romanticismo. Seguro que era una de estas que cegó la vista de Lot. No nos da mayores detalles de su belleza física, pero no queda la menor duda de que Job quedó infatuado al verla.
Y esa infatuación produjo sus frutos. Apartó a Lot de Abraham, instrumento que Dios utilizaba para mantenerlo en el camino. Si no hubiera sido por ella, por la esposa, por su esposa, que no tenemos su nombre, por cierto, solo la conocemos como la mujer de Lot. Supongo que Dios nos permitió que se registrara el nombre de ella para que ninguna madre le pusiera ese nombre a alguna de sus hijas, porque hay tal cosa. Yo no entiendo, realmente no entiendo cómo una madre le puede poner a un hijo Damián. No entiendo. Los nombres más extraños, más terribles en la Biblia son los que le ponemos a nuestros hijos. Gloria a Dios que el nombre de la esposa de Lot no aparece en el registro bíblico. Por ella, Lot no habría... Si no hubiera sido por ella, Lot no hubiera vivido en Sodoma nunca. Lo privó de los consejos del sabio y piadoso patriarca Abraham. Fue ella la que produjo en la mente de Job el deseo de apartarse de Abraham. La influencia de su esposa y las amistades que tuvo en aquella ciudad impía. Claro, una vez que llega a vivir en esa ciudad se hace de amigos. Y ustedes conocen ya el tipo de amigos. Amigos como esto, mejor no tener amigos. Es la situación de Job con sus tres famosos amigos. A Lot le sobraban los amigos tipo Bildad. Lo habrían inducido a apostatar de Dios si no hubiera sido por las fieles instrucciones que habría recibido antes de su maestro Abraham. La cita termina diciendo que el casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. De esto vamos a hablar más adelante, porque definitivamente hay mucho que hablar de las consecuencias de la decisión de Lot de vivir en Sodoma influenciado por su mujer egoísta e irreligiosa. ¿Tienes tú un cónyuge egoísta e irreligioso que te prohíbe ir a la iglesia? ¿Te prohíbe asistir a la iglesia? ¿Te prohíbe chatear con hermanos de la iglesia? ¿Que no te da tiempo para que tú tengas tu relación personal con Dios? ¿Es esa tu situación, querido hermano o hermana? Quédate con nosotros. Esta sección sigue diciendo solamente con creyentes. Dice, pero el matrimonio de cristiano con infieles está prohibido en las Sagradas Escrituras. El mandamiento del Señor dice, no os juntéis en yugo con los infieles, según de Corintios 6, 14, 17 y 18. Historia de los patriarcas y profetas, la página 172. Que no se formen lazos no santificados entre los hijos de Dios y los amigos del mundo.
que no haya casamiento entre creyentes y no creyentes. Que el pueblo de Dios tome una posición firme por la verdad y la justicia. Es el mensaje de la sierva del Señor en Review and Herald, página 3 de Review and Herald del 31 de julio de 1894. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con alguien que no le tema. Andarán dos juntos si no estuvieran en concierto. Amós 3:3. La felicidad y prosperidad del matrimonio depende de la unidad que haya entre los esposos. Pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. No puede ser que a ti te guste lo mismo que a ella, o que a ella le guste lo mismo que te gusta a ti. Si no tienen el mismo Dios. Si es así, créanme, hermanos, sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Pero es que ella es pentecostal y no importa que yo sea adventista, no tienen el mismo Dios. Créame. Que ella es testigo de Jehová y yo soy adventista, no tienen el mismo Dios, créamelo. No siga predicando eso de que no, la religión no importa, lo que importa es creer en Dios. Si no estás en el mismo redil, no tienes el mismo Dios. Por eso Jesús dijo, tengo ovejas en otro redil que están siguiendo a otro Dios. Cuando escuchen mi voz, ellos vendrán. Mientras estés en otra iglesia, no te puedo llamar hermano. Porque Jesús dijo, mi hermano, mi mamá, son todos aquellos que hacen la voluntad del que me envió. Y mientras tú no hagas la voluntad de Dios, estás siguiendo a otro Dios. He aquí la paciencia de los santos, dice el libro de Apocalipsis. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si tú no estás en esa lista, no te vistas que no vas. También dice Apocalipsis, salid de ella, pueblo mío. Estamos en Apocalipsis 14. Y de ello vamos a hablar con más profundidad en la escuela sabática regular. Sirven a dos señores entre los cuales la concordia es imposible. Pero si ella es cristiana, no, ella no es cristiana. Si ella no sirve, no guarda los mandamientos de Dios y no tiene la fe de Jesús, no es cristiana, es otra cosa. No vivas engañado. La felicidad y la prosperidad del matrimonio dependen de una unidad que haya entre los esposos, pero entre el creyente y el incrédulo
hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo tenderá a apartarla de Dios. He visto adventistas del séptimo día salirse de la iglesia siguiendo una falda llamada cristiana. Pero ella está en la iglesia, ¿sí? ¿En qué iglesia? Le pregunté a un amigo mío que pasó por esta experiencia. Qué difícil te va a costar salir de allí. Sigo orando para que el Señor lo ayude a resolver ese problema que ya tiene muchas consecuencias. Los jóvenes cristianos deberían tener mucho cuidado con las amistades que forman y la elección de compañeros. Tengan cuidado, no sea que lo que ahora piensan que es oro puro se torne vil metal. Las asociaciones mundanas tienden a colocar obstrucciones en el camino de vuestro servicio a Dios y muchas almas se han arruinado por sus uniones infelices en los negocios o en los matrimonios, con quienes no podrán jamás elevarse o ennoblecerse. Jamás debería el pueblo de Dios aventurarse a pisar terreno prohibido. Y es que yo tengo una idea de negocio, pero no tengo capital, pero voy a unirme con un amigo que tiene los recursos económicos y con mi idea y los recursos económicos de él vamos a montar una empresa. ¡Prohibido! A menos que ese amigo sea adventista del séptimo día, tú no puedes hacer sociedad con él. No hay comunión entre la luz y la tiniebla. Review and Herald de 1 de febrero termina diciéndonos de 1906. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está prohibido por Dios. Pero muy a menudo el corazón inconverso sigue sus propios deseos y así se forman matrimonios que no han sido aprobados por Dios. A causa de esto, muchos hombres y mujeres están en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sus nobles aspiraciones se han muerto. Están presos en la red satánica por una cadena de circunstancias. Le nace el primer hijo, le nace el segundo hijo, le nace el tercer hijo y tienen todo un equipo de fútbol y ya no pueden abandonar el equipo. Y queridos hermanos, hasta aquí el tema central del día de hoy. La próxima semana vamos a ver las demandas de Dios en primer lugar. Quédate con nosotros. Que a continuación vamos a ver la escuela sabática para nuevos creyentes. Oremos. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias, Padre, por los consejos recibidos a través de la lección de hoy en el tema central. Solamente con creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Regresamos en 10 segundos.